de la radio más confiable del país, es RPP, y estamos en contacto telefónico con el director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, con Juan Carlos Oblitas. Juan Carlos, ¿cómo te va? Un gran abrazo. Alan Díez te saluda. Buenas tardes. Alan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo te va? ¿Están ustedes? ¿Cómo bien, te va? Felizmente bien. Saludando a RPP. No quería estar aparte hoy día de este saludo, hacerlo personalmente, entre comillas, pero a través de esta línea telefónica. Yo tuve la suerte y el honor de trabajar en RPP, de ser colaborador de RPP, si no me equivoco, el sudamericano del 87, Claro. 97, No, 87. 87, así es. Y para el Mundial de Brasil, entonces quiero enviar a través de ustedes, lógicamente, un saludo enorme para toda la gente que trabaja en RPP. Yo tuve, como te digo, la fortuna de trabajar allí. Me di cuenta la maquinaria que hay alrededor de todos los que solamente al final damos la opinión. Y vaya mi saludo para todos ellos, para todos los invisibles, entre comillas, que hacen que RPP sea la radio seguramente más escuchada del Perú, largamente, y que sean muchos años más. Muy bien, gracias Juan Carlos por tus palabras. Por supuesto que la tomamos de quien viene, ¿no? De una persona que le ha dado mucho al fútbol, es una gloria viviente de nuestro balompié. Hoy estás, digamos, como director de fútbol, con este proyecto de Chemo del Solar, que viene bien, lo escuchamos, lo hemos visto. Además, el trabajo que está haciendo Chemo, hay algunas cosas que por supuesto hay que aplaudir, otras hay que lamentarlas, porque no todo es color de rosa, porque si no estuviéramos, pues fuéramos primeros en el eliminatorio y no lo somos, ¿no? Nuestro fútbol sería potencia con mejores canchas seguramente, con mejores jugadores, con reformas, pero todo es un trabajo a largo plazo, Juanca. Bueno, sin lugar a dudas, Alan, hay cosas que resaltar, como las que acabas de decir. Hay un trabajo que viene haciendo Chemo con la Unidad Técnica de Menores, un trabajo que no le corresponde definitivamente a la Federación, pero que lo está haciendo, lo estamos haciendo. Y ahí quien debe tomar la batuta, quien debe tomar la sartén por el mango son los clubes. Lógicamente, para que los clubes tomen esto en sus manos, tienen que haber líneas que se dicten, y quienes dictan eso somos nosotros, la Federación. Y quizás no lo estamos haciendo de la mejor manera, pero tú lo has dicho, este es un trabajo que posiblemente no lo vea yo al término de mi contrato con la Federación, que no lo veamos muchos, pero que se está haciendo. Y en esto vuelvo a insistir, hay que resaltar mucho el tesón, lo que está poniendo Chemo, cómo está yendo en todos los rincones, y está aportando para que los clubes tomen, como dije hace un ratito, la sartén por el mango, capten jugadores y le den la formación necesaria. Claro. Esa es la única manera. No hay, miren, nosotros no tenemos que mirar ni a Inglaterra, ni a España, ni a las potencias en organización en el mundo del fútbol. Tenemos que mirar acá muy cerca. Tenemos que mirar a Ecuador, tenemos que mirar a Colombia. Ya no hablo de Argentina, Brasil, Uruguay. Busquemos sitios que con idiosincrasia y con material muy cercano al nuestro, y va a ser mucho más fácil después llegar a lo que estamos buscando. Juan Carlos, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Ortecho. En nombre de RPP, muchas gracias por tu saludo y por el recuerdo aquel de tu participación aquí tan importante en la radio, en Copa América y Mundiales. Si bien tú bien lo has dicho, tu cargo implica responsabilidades macro en el fútbol peruano. El motor que mueve siempre el fútbol peruano es la selección. Es un momento complicado de la selección, incluso en esta doble fecha, vamos con lesionados. ¿Cómo ves, cómo analizas tú este proceso y lo que nos toca de aquí al término de las eliminatorias? A ver, Juan Carlos,
esto es una continuación de un proceso. Este proceso empezó el 2015, querrámoslo o no, este empezó el 2015. A veces nos confundimos y con la llegada de cada técnico que ha venido desde el 2015, vino Juan, ahora está Jorge, pensamos que es un nuevo proceso. Son nuevos técnicos, nuevas metodologías, pero el proceso es el mismo. Es el proceso deportivo, futbolístico de la selección, de la federación, básicamente. Entonces, en este momento es innegable que nuestra situación es más que delicada. Somos últimos en la eliminatoria, por cierto, y con 3 puntos. Entonces, no ganamos hace mucho tiempo, pero señalizar en ese momento a Jorge Fossati como responsable de eso seríamos mezquinos. Me parece que está mal. Jorge tiene solamente 2 partidos con la selección en las eliminatorias. Sin lugar a dudas tiene también el tema de la Copa América, pero en eliminatorias tiene solamente 2 partidos. Pero no vamos a negar, yo particularmente no voy a negar que nuestra situación es delicada. Hay partidos en que hemos mejorado futbolísticamente. Nadie duda de que defensivamente estamos en un muy buen nivel, pero nos falta ese equilibrio para darle al equipo, que le tenemos que dar al equipo hacia adelante, y ahí es lo que nos está costando. Sobre eso tenemos muchas ausencias. Nosotros no somos una fábrica de hacer jugadores. Esto viene a colación inclusive con lo que veníamos comentando al comienzo de la entrevista, con el trabajo de la UTN. No somos una fábrica de jugadores. Y eso hace que cada vez las cosas... estamos mirando mucho más cuesta arriba esto. Para nosotros es imperativo ganar partidos, algo que se nos había hecho una costumbre y que ahora le hemos perdido. Hace mucho tiempo que no ganamos. Sí. Juan Carlos, sí, disculpa que te interrumpa ahí, pero ¿tiene que ver esto con un recurso menor? Es decir, uno tendría que pensar que en el proceso, por ejemplo, de Ricardo Gareca tenía un universo mayor de jugadores que podían estar a nivel de competencia en eliminatorias, y ahora creo que tanto Juan como Jorge Fossati están teniendo menos recursos que lo que tuvo Gareca. ¿Estarías de acuerdo con esa apreciación? A ver, si tú te pones a analizar, Juan Carlos, es básicamente el mismo grupo. Lógicamente dejas de lado a Paolo, que estuvo prácticamente entero, a Jefferson, que estuvo prácticamente entero, a Cristian Cueva, que estuvo en un nivel superlativo, a Yotun, que era el motor de ese equipo, Aquino, que muchas veces no fue titular, pero era un hombre de equilibrio cada vez que ingresaba y que lo tocaba jugar. Lógicamente ahora está costando ese cambio, pero el material existe, pero ese material, al no ganar, al perder la costumbre de ganar, entra mucho la desconfianza también. Claro. Y entonces entramos un poco amarrados a todos estos encuentros. Ahora tenemos un partido que yo ahí sí diría hasta cierto punto clave contra Uruguay. Si analizamos en las anteriores eliminatorias, el equipo llegaba a estas alturas con muy poco puntaje y repuntamos, y en ambos llegamos al repechaje. En el uno logramos el ir al Mundial, en otro no. Entonces, este es el momento del quiebre para nosotros, y Dios quiera y ojalá se nos dé, pero justo ahora se nos caen también jugadores claves. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, le saluda Andrea Closa. Le cambio de tema, lo llevo nuevamente a lo que es la selección peruana, específicamente al cargo del profesor Jorge Fossati. Usted mencionaba que claro, es cierto, tiene solamente 2 partidos en eliminatorias, pero a la vez también precisaba que ante Uruguay va a ser un partido clave. Entonces, yo quería insistir un poco con ese tema y consultarle si la continuidad del profe Fossati es un hecho, si pase lo que pase en las eliminatorias, él va a terminar su contrato con Perú, va a cumplir su contrato con Perú. Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque acá nosotros damos la cara hasta el final. Hasta el final. Pase lo que pase. Yo creo que es poco serio estar
pensando en este momento en una situación de esa naturaleza, porque nosotros en la federación en ningún momento lo hemos conversado, en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza, y la confianza en Jorge es total, en Jorge y en el grupo que trabaja con la selección, la confianza en los jugadores es total, y eso no, desde mi punto de vista no va a cambiar, desde mi punto de vista no cambia. Acá damos la cara todos hasta el final, todos somos responsables de esto, y hasta el final lo vamos a seguir haciéndolo. Ahora, hace un momento Alan hablaba de esta invitación a Max Loren Castro y la emoción, la ilusión que genera en la gente en general, porque son pocos los chicos que surgen y que hoy por hoy en los últimos tiempos llegan a la selección y les va bien. Yo quería preguntarle su opinión respecto a la eliminación de la bolsa de minutos. ¿Considera que fue un error eliminar la bolsa de minutos sin tener por lo menos algún plan firme para contrastarla? A ver, yo siempre fui contrario a la bolsa de minutos, y lo soy, porque lo único que haces es ponerle una pistola en la cabeza al técnico y decir pon un jugador de tantos minutos aunque no tenga condiciones, y eso es lo que sucedió. Había jugadores en Cristal, en la U, en Alianza, y para de contar, ahora puedes decir a Melgar y uno que otro equipo de provincia que podía hacer las cosas bien en el tema de menores, pero los demás clubes, ¿qué hacían? Los clubes grandes les prestaban jugadores que ya no los iban a utilizar. Entonces, yo soy un actor del fútbol que no cree en la bolsa de minutos. Yo no creo en la bolsa de minutos. Y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Lo que tendríamos que hacer acá es ir poco a poco viendo la manera como menos extranjeros jueguen dentro del mismo equipo, sean tanto nacionalizados como extranjeros. Hay momentos, ha habido equipos que han tenido en un partido de fútbol cerca de 8 jugadores, 7 jugadores dentro de los naturalizados y los extranjeros que no son nacidos en el Perú. Perdón que me interrumpa, pero ¿se ha hecho esta sugerencia de parte de la dirección, digamos, del fútbol de la Federación? Sí, estamos constantemente haciendo, junto con Chemo lo hemos hecho infinidad de veces. Y el tema es que acá esto escapa mucho la reglamentación no la hacemos nosotros, la reglamentación de la liga y los estatutos no lo hacemos nosotros, pero sí se hace esta recomendación. Lo que pasa es que también se tiene que prever que ya hay equipos que tienen contratos con jugadores de esta naturaleza, tanto nacionalizados como extranjeros, y que de una vez, de un campeonato al otro no lo puedes cambiar también eso. Eso también sería una injusticia para con esos equipos. Lo que tendría que hacerse es llegar en un par de años, por lo menos, a un equilibrio tal que te permita que haya dentro del campo de juego jugadores extranjeros y naturalizados. Porque si no, esto... miren, hay equipos hay jugadores que se han nacionalizado, que salieron de los equipos donde se nacionalizaron y siguen jugando como nacionalizados por todos los equipos del Perú. Entonces, cuidado con eso. Pero, lógicamente, nadie escapa a la responsabilidad sobre ese tema, pero hay que ser consciente que viene más por ahí la cosa que por el trabajo de la bolsa de minutos. La bolsa de minutos, muy poco resultado, digo. Ya se han olvidado por qué se anuló la bolsa de minutos. Y no podemos llegar a eso nuevamente. Lo que tenemos que hacer es equilibrarnos. Yo vuelvo a repetir, nosotros fijémonos un poco en lo que pasa en otros lados, lo que pasa en Colombia. En Ecuador, por ejemplo, son 8 jugadores extranjeros que pueden jugar por equipo. Pero ¿saben qué pasa en el Ecuador? En Ecuador, en los últimos años han salido entre 50 a 60 jugadores al exterior menores de edad. Así es. Entonces ya no tienen cómo llenar sus equipos con jugadores ecuatorianos, pero siguen trabajando en menores, porque se han dado cuenta que ahí está el negocio. Y eso es lo que pasa en Ecuador. Ya ni hablar de Colombia. En Colombia tienes ahorita 2 selecciones del mismo nivel,
Tienes 24 jugadores del mismo nivel y encima tienes 2 selecciones más de jugadores que juegan en Argentina, en México y en otros lados que podían ir a la selección de Colombia. De acuerdo. Y eso es por un trabajo que han hecho en menores allá. Eso es lo que nosotros, a eso tendríamos que apuntar nosotros. Y para eso necesitamos el apoyo de los clubes también. Sí. Si los clubes no dan ese apoyo, estamos fritos ahí, sí. Claro, Juan Carlos, brevemente te vuelvo un poquito sobre la selección. Ha trascendido una información sobre que el Estadio Nacional, el IPD le ha comunicado a la Federación que el Estadio Nacional no va a estar disponible para el partido contra Chile en noviembre. ¿Esto es definitivo o todavía hay alguna gestión que se está haciendo de parte de la Federación para poder jugar en el Estadio Nacional contra Chile? Mira, no es definitivo, pero es harto complicado, es muy complicado que lo podamos jugar, porque se firmó un convenio, las anteriores autoridades del IPD firmaron un convenio, y la autoridad actual, que es gente muy seria, los que trabajan en el IPD en este momento son gente muy seria, se verían en unos temas legales terribles para suspender ese concierto. Entonces, quien sale perjudicado en ese momento es la selección y la gente que le gusta ir al Estadio Nacional. Entonces, esto se tiene que definir la próxima semana más tardar. Pero ya no se trata solamente del campo, porque para jugar contra Chile también teníamos ese problema, pero se ha solucionado, no se han dado los tiempos suficientes como para que se recupere el campo. Contra Uruguay, perdón, sí. Se dio los tiempos suficientes para que se juegue, pero ahora para el partido con Chile se nos está complicando, porque se ha encontrado un contrato de la anterior administración que es oneroso, sería oneroso para el IPD, lo cual es lamentable, porque yo siempre digo que el Estadio Nacional, que es un estadio deportivo, lo primero es para lo deportivo, para la selección, pero desgraciadamente esto ya escapa a nosotros y no es definitivo, pero está bien complicado. ¿Cómo ha tomado, Juan Carlos, el profesor Fossati, el tema de Darwin Núñez, que va a poder volver a jugar con la selección uruguaya? ¿Cómo lo has notado tú en estos últimos días? Porque Uruguay venía con 7 bajas, ahora Darwin se mete de nuevo al equipo, ¿no? A ver, lógicamente Jorge está muy mortificado. Trató de explicar muy calmadamente, pero está muy mortificado. Como todos nosotros, porque nadie esperaba esto. Ahora, cuando uno se pone a ver y analizar, lo último que se tiene que en estos momentos de las clasificatorias, hay que dejar de lado todas las suspicacias, pero uno se pone a pensar y ser suspicaz que justo el jugador que más falta le hace, que fue el que lo suspendieron más, justo a ese jugador lo habilitan, Ahora, lo hicieron legalmente, entre comillas, sí, el TAS lo hizo legalmente porque fue un habeas corpus, no sé cómo se llama esto. Una medida cautelar. Una medida cautelar que la supieron utilizar y lo hicieron, porque ya la Conmebol había desechado la apelación, pero como apelan al TAS, ahora el TAS apela a la medida cautelar y dice sí puede jugar, y eso no quita que después lo vuelvan a suspender esas fechas que las cumplió. Sí. Y al profe Bielsa también le abrieron un proceso en Copa América y todavía no hay sanción, ¿no? Bueno, lo de Bielsa sí me pareció muy extraño, muy extraño porque, a Jorge Fossati lo castigaron porque el equipo salió 2 minutos o 3 minutos tarde, sin prever, en los Estados Unidos el camarín quedaba a 3 kilómetros de distancia del campo de juego. Entonces uno siempre se toma un poquito más de tiempo para eso, entre el ida y el regreso y lo que el técnico dio indicaciones. Pues bien, a Jorge Fossati lo suspendieron por eso y todos vimos lo que pasó con Marcelo Bielsa. Se le abrió, como dices tú, un proceso, como lo quieran llamar, y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, en este momento ponernos a hablar más sobre eso es perder el tiempo. Nosotros estamos en una situación, insisto,
bastante crítica, y la única manera de que tenemos que salir de eso es ganando. Y hay que pensar solamente en eso, mantener la fe en este equipo, en este grupo, a pesar de que nos faltan jugadores, pero bueno, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. André, ¿no? Juanca, tú tienes experiencia en esto, has estado con el profe Gareca, ahora tienes el mando con el profe Fossati. Y tú eres muy sincero, además, en tus expresiones. Es más, extrañaba que hables, ¿no? Y el otro día te veía en Ventanilla y me dijiste, ya habla Jorge, que él hable. Yo ya no hablo, me decías. Pero aprovechando que estás aquí, discúlpeme la expresión, hoy en nuestro aniversario, ¿es jodido ir al Mundial? ¿Estamos complicados de ir al Mundial? ¿Tú cómo lo ves? Porque tenemos 30 puntos en juego. Ahorita estamos a 6 del repechaje. ¿Está complicado ir? ¿Tú crees que es muy difícil? ¿O cómo tú le dices a la gente que va a ir y que por ahí puede comprar una entrada para ir el viernes a alentar a nuestra selección? ¿Cómo lo ves tú como hombre de fútbol? No hombre de adentro de Videna, sino como hombre de fútbol. ¿Cómo lo ves tú? Es complicado, es difícil por la situación en que estamos y por lo que vemos la tabla. Cuando tú ves la tabla de abajo arriba es muy, muy complicado. Pero no olvidemos lo que les he dicho hace 5 o 10 minutos atrás. Nosotros en anteriores eliminatorias teníamos también muy pocos puntos, Alan. Y en la fase final del torneo despegamos. Y en ambas fases, en ambas eliminatorias, llegamos a el repechaje. Nosotros lo que tenemos que hacer es no despegarnos mucho de la zona del repechaje y, si puedes, un puestito más arriba, porque estamos bastante atrasados. Entonces, cada partido que pasa es un partido más que se nos complica si no ganamos. Por eso es que nosotros tenemos que siempre decir que el partido que viene es el más importante, y este partido que viene para nosotros es realmente más que importante, porque necesitamos ganar. Hay que ir con la convicción de que podemos hacerlo. Uruguay tampoco es que está completo, y primero que nada pensar en hacer un partido correcto, y si haces un partido correcto tienes mucho más probabilidades o posibilidades de ganar. Pero la situación es complicada, Alan. Todo lo vemos así, pero sí. hay algo que se llama la pasión del hincha, y la pasión del hincha es irracional. Y entonces ahí es apelar a esa pasión. ¿Para qué? Para ir y que apoyen como siempre lo han hecho, y en eso nosotros estamos siempre agradecidos, como siempre lo han hecho a la selección. Sí. Ahora, ¿qué tal Ramos, el delantero? ¿Qué tal Luis Ramos? ¿Cómo lo has visto? Feliz, primero que nada feliz el muchacho. Tiene un corte técnico ideal, y para crecer creo que este llamado lo va a fortalecer mucho, y si ha sido llamado es porque se lo merece. Así de simple. Acá no hay a ver, los jugadores que son llamados a la selección son porque se lo merecen. Yo sé que a veces hay ciertas críticas porque hay jugadores que juegan poco en su equipo y son llamados, pero son los gustos del entrenador. El entrenador tiene ciertos gustos y hay que respetarlos. Y en el caso específico de Ramos, se lo tiene bien merecido, que disfrute, y que si le toca actuar, aunque sea un par de minutos, que lo haga como él sabe hacerlo. Y si le toca actuar los 90 minutos, igual. Muy bien. Juan Carlos, ha sido muy amable conversar contigo, que te vaya muy bien, que esta fecha doble traiga resultados importantes. Yo creo que si le ganamos a Uruguay va a ser un partido de 6 puntos, 3 para la tabla y 3 para la cabeza de los jugadores, porque creo que el equipo y el grupo necesitan ganar. Así que te mando un gran abrazo. Y ¿cuándo terminas contrato con la federación? Yo termino en junio del 2026. Junio del 2026. Bueno, acá en julio del 2026 te esperamos, porque acá tienes tu silla acá en el programa. Con gusto, con gusto. Y realmente un abrazo fuerte, grande para toda la gente de RPT. Felicitaciones. Listo, un abrazo, que te vaya muy bien.